tengan a todos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada internacional de actualización en proceso acusatorio, organizado, como hemos dicho, de manera conjunta entre estas tres instituciones. Saludamos en la mesa principal al presidente del Colegio Nacional de Abogados, doctor Juan Carlos Araúz, a la rectora de esa universidad, doctora Xiomara de la Rocha, a los expositores internacionales, el doctor Rubén Darío Acosta, el doctor Giovanni Bosch, expositor nacional, acá el doctor Carlos Herrera Ruiz, que serán las personas encargadas de dictar esta jornada de actualización. A objeto de iniciar nuestro programa, tenemos como primer punto palabras por el doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. El continuo desarrollo de esta temática a lo largo de los esfuerzos que se realizan por las distintas personas, colegas que han estado atrás de estas actividades, como lo es el profesor Juan, merece el reconocimiento de todos como clase abogadil, porque cuando tenemos colegas dispuestos a compartir conocimiento y compartir experiencia, es lo que nos hace entender que un gremio es justamente su principal elemento es la solidaridad. Y asimismo es que nos acompaña aquí Carlos Herrera Ruiz, quien también es un continuo colaborador como facilitador de todas las capacitaciones que se realizan a nivel del Colegio Nacional de Abogados. Lo es también Dionisio Rodríguez, aquí presente, como continuo pilar de estos temas, y el colegio lo reconoce y lo valora grandemente porque, vuelvo y repito, de la solidaridad nosotros como gremio crecemos, y a partir de que entendamos que un gremio vinculado al estudio, al desarrollo y la capacitación impone mejores profesionales. De esta manera agradecemos nuevamente la presencia de todos, resaltamos el gran valor de su presencia y su contribución al estudio, y no nos queda más que seguir con el programa, profesor Juan. Fuerte aplauso para la palabra. Como segundo punto, cedemos la palabra a la doctora Xiomara de la Rocha, rectora de esa universidad. Muy buenas tardes, señor presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, maestra Giovanni Bosch, expositor de este magno evento, al igual Carlos Herrera, nos acompaña en la mesa principal, Rubén Darío Acosta, también expositor internacional que nos acompaña, organizadores de este evento, Sehul, CIFI Centroamericana, Juan Mitzela Araúz, Dionisio Rodríguez. Yo pido un aplauso para los organizadores de este evento. Muchísimas gracias. Realmente para mí es de gran complacencia estar una vez más aquí en esta casa, mi casa. Siento mi casa, como decía el licenciado Araúz. Y lo digo así porque esta universidad ha tenido excelentes relaciones con el Colegio de Abogados. En esta sala hemos realizado muchos eventos académicos. Es aquí donde, en el Colegio de Abogados, donde se da las primeras experiencias de congresos con estudiantes y profesionales del derecho. Es en esta casa, aquí realizamos el primer y segundo congreso. Y realmente nos sentimos muy contentos de estar una vez más aquí en un evento de tanta importancia como el que vamos a presenciar en el día de hoy. Nosotros creemos que este tipo de eventos son los que complementan la formación de los profesionales del derecho. Y por eso, tal como conversábamos con el señor presidente, queremos retomar nuevamente esa relación que tuvimos con el Congreso, con el Colegio de Abogados, para continuar realizando ese tipo de actividades académicas, que eso es lo que tenemos que hacer, tanto la academia universitaria como el Colegio de Abogados, para poder contribuir con la formación de nuestros profesionales del derecho.
De manera pues que yo agradezco profundamente el espacio que me han dado esta tarde aquí, de formar parte de esta mesa principal, para formalizar aquí un convenio que próximamente vamos a firmar, y dar pues la gracia también por la oportunidad que nos dan de que nuestros profesores y estudiantes se encuentren aquí hoy sentados para participar de esta importante conferencia, que es una conferencia internacional y que es lo que nosotros las universidades estamos buscando cada vez más, porque para efectos de la acreditación la internacionalización es importante en la academia. De manera que estos eventos internacionales también nos fortalecen, y esto es lo que nosotros buscamos y queremos. Muchísimas gracias. Como tercer punto, invitamos al doctor Rubén Darío Acosta a que dirija unas palabras al público en función de la actividad que estamos relacionando en el día de hoy. Muy buenas tardes para todos y para todas. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a quienes tomaron la iniciativa de realizar esta actividad académica, a quienes nos plantearon desde CESCUL y desde las autoridades de acá del Colegio Nacional de Abogados que nosotros participáramos y estuviéramos hoy en día acá. Es un reconocimiento especial al doctor Dionisio Rodríguez, al doctor Juan, quienes han trabajado en pro del Colegio Nacional de Abogados y nos invitaron, nos propusieron realizar este tipo de actividades, y aquí estamos en Panamá gracias a ellos. Un saludo muy especial al presidente del Colegio Nacional de Abogados, al doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias por habilitar esta oportunidad. Muchísimas gracias por acoger a CESCUL. Gracias también por el próximo convenio que venimos aquí a suscribir, que seguramente va a ser beneficio de todo el gremio. Igualmente un saludo muy especial y un reconocimiento a la doctora Xiomara de Arrocha. Felicitaciones por esa bella universidad que tiene, doctora. Quedamos muy impactados con el doctor Giovanni y con el equipo de CESCUL. También vamos a firmar un convenio con la Universidad ISAE con el objetivo de generar más oportunidades a los egresados de dicha universidad y a quienes están estudiando en sus maestrías, con el objetivo también de que internacionalicen no solamente la facultad, sino los conocimientos, y los estudiantes puedan participar en las actividades que nosotros estamos ofreciendo. Un agradecimiento al docente Carlos Herrera, quien nos va a estar acompañando el día de hoy, a mi colega, director académico de CESCUL, el doctor Giovanni Vos, quien ha acompañado toda esta gira. Es una gira que duramos toda la semana, nos hemos reunido con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público, con distintas autoridades judiciales y administrativas, tanto en Panamá como en Colón. Y bueno, seguramente más adelante ustedes van a enterarse de todas estas actividades que les estamos ofreciendo y que esperamos poderlos recibir en Colombia con los brazos abiertos, como hermanos que somos, y con toda la amabilidad que ustedes se merecen. Gracias por estar en este evento. Bien, como han anunciado las autoridades de la mesa principal, parte de los objetivos de esta jornada de actualización, además de las ponencias que cada uno va a presentar, es que se va a firmar un convenio entre el Colegio Nacional de Abogados y el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESCUL, en pro de lograr que los agremiados puedan acceder a estas opciones académicas que se están realizando en la República Hermana de Colombia y que busca el perfeccionamiento profesional de nuestros colegas agremiados a nuestro colegio. De la misma manera, el CESCUL va a firmar un convenio con ISAE Universidad en pro del beneficio de sus estudiantes de licenciatura y maestría, y que está permitiendo además
que como una opción diferente de terminar una maestría puedan realizar una pasantía internacional que involucre ese crecimiento profesional. Así que pasaremos a la parte formal de la firma de los convenios. Invitamos en primer lugar a que firmemos el convenio entre el Colegio Nacional de Abogados, el doctor Juan Carlos Araúz, y el doctor Rubén Darío Acosta en representación del CESUL. Celebremos con un fuerte aplauso. Eso, ahorita que está tratando de enfocar. Eso. Seguidamente pasaremos a la parte protocolar de la firma del convenio entre el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos CESUL e ISAE Universidad. Invitamos para la firma a la rectora doctora Xiomara La Rocha y al doctor Rubén Darío Acosta. Culminada la fase protocolar con la firma de estos dos convenios que seguramente serán de gran beneficio para los miembros del Colegio Nacional de Abogados y para los estudiantes de ISAE Universidad, pasamos entonces al ciclo de conferencias internacionales y nacionales. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Rubén Darío Acosta, expositor internacional de Colombia, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, cuyo tema será la teoría del caso aplicada al alegato de apertura y al alegato final. El doctor Rubén Darío Acosta es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología, candidato a magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con diplomados en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad de la Universidad de Bolonia, Italia, y en Fundamentación y Protección de Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia, organizador y docente de múltiples diplomados en estrategias de litigación, organizador del Congreso Internacional de Derecho Procesal Garantista y Constitucional, conferencista nacional e internacional en asuntos de derechos humanos, constitucionales y penales, asesor jurídico de entidades públicas y privadas, y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos CESUL y es abogado litigante en asuntos penales. Recibamos un fuerte aplauso al doctor. Bueno, con el permiso de la mesa directiva, si me permiten romper un poco el protocolo, quisiera estar un poco más cerca del auditorio. Está en su casa, está en su casa. Un tanto para generar un acercamiento un poco más tranquilo con ustedes. Y bueno, darles el agradecimiento porque
estar un viernes a las 6 de la tarde, después de una semana seguramente agotadora de trabajo, a venir a escuchar temas de dogmática jurídica, aplazando sus actividades, algunas lúdicas, algunas para descansar, pues no es fácil. Y de verdad eso merece un reconocimiento muy especial para el auditorio. Eso demuestra los deseos de ser cada día mejores por parte de ustedes. Y que aprovechen un espacio académico como este, donde tienen la oportunidad y donde se han dado la tarea de escuchar a unos conferencistas que vienen a hablarles de un tema en el cual muchos de ustedes seguramente ya manejan, porque igual el sistema de ustedes podrá ser un poco nuevo con relación al centro de Panamá o a la ciudad de Panamá, pero ya desde el 2008 vienen aplicándolo en otras provincias, perdón. Entonces, para nosotros es un reto enorme. Y entrando en materia, vamos a hablar de lo que es la teoría del caso. Miren, la teoría del caso, aplicada a alegatos iniciales y aplicada a alegatos de conclusión, tiene que ver con esa estructura que llamamos nosotros técnicas de juicio oral o estrategias de litigación oral. ¿Qué es esto? Esto viene a plantearse prácticamente en los ejercicios del modelo acusatorio, en la práctica del modelo acusatorio, en la práctica de los juicios orales que se da precisamente en el modelo acusatorio. Ustedes cuentan con 4 fases dentro del nuevo modelo acusatorio que están aplicando. Una fase inicial, que es la fase de investigación. Cuentan con una fase intermedia, que es la fase donde presentan el escrito de acusación, donde la Fiscalía entra y presenta todo lo que es el elemento material probatorio, el listado de evidencias, el listado de información legalmente obtenida, que va a materializar precisamente la audiencia de juicio oral, que ahí es donde ustedes entran en la tercera etapa. Y seguidamente, dada la sentencia, obviamente si es de carácter condenatorio, pues pasan a la cuarta etapa, que es la fase ya de ejecución. En Colombia podríamos hablar inclusive nosotros hablamos solamente de 2 fases, porque la ejecución para nosotros ya no hace parte como de esa estructura litigiosa, ¿sí? Nosotros hablamos desde la fase de investigación, que abarca desde el conocimiento de la noticia criminal y se materializa con la audiencia de imputación y finaliza con la presentación del escrito de acusación. Allá nosotros lo hacemos en una sola audiencia, que es la audiencia de formulación de acusación. Fiscalía presenta en 2 actos, se desarrolla la formulación de acusación, presenta el escrito y seguidamente se desarrolla la audiencia de formulación de acusación. Ahí es donde la persona que es investigada pasa de ser imputada a ser acusada y ya se entra a someter al juicio oral. Entonces la fase intermedia para nosotros hace parte de la fase de juicio. Posteriormente viene una audiencia preparatoria, que es donde la defensa ya presenta también cuáles son los medios probatorios que va a utilizar para desarrollar el juicio, y pues ya viene el juicio oral. La teoría del caso inicia dentro de las estrategias de litigación a partir del momento en que el litigante tiene conocimiento de los hechos. ¿Cómo tiene conocimiento la Fiscalía? ¿O a partir de qué momento la Fiscalía tiene conocimiento de una situación donde presuntamente se ha cometido un ilícito? Por la denuncia, ¿cierto? A partir de la noticia criminal, ¿cierto? Es a partir de la noticia criminal que la Fiscalía inicia a investigar, o inicia como esa fase previa, esa fase investigativa, y es la Fiscalía a partir de ese momento en que empieza a construir su teoría del caso. Esa teoría del caso es un paso a paso. Esa teoría del caso es incipiente, es una teoría del caso que está
construida a partir de unos hechos que han sido narrados, por ejemplo, por el denunciante o por la víctima, y pues lógicamente son unos hechos narrados a la medida del denunciante, son unos hechos narrados a la medida de la víctima. La víctima va a narrar una situación más gravosa, posiblemente de lo que en realidad fue, va a señalar seguramente unos presuntos responsables, si no tiene claridad de quiénes fueron, o si no conocía, por ejemplo, al presunto agresor, va a señalar una serie de afectaciones que seguramente van a generar más allá de la realidad. O puede suceder el contrario, puede que en su momento, al hacer esa denuncia, no haya tenido en cuenta que la situación fue más gravosa de lo que en realidad sucedió, y puede que denuncie o indique una serie de hechos en su denuncia donde haga falta algunas situaciones, y es en ese momento donde la Fiscalía, pues como les digo, tiene que iniciar una fase de investigación apoyado con la Policía Judicial, precisamente para verificar que esos hechos de la denuncia pues sean ciertos, ¿sí? Que las afectaciones son ciertas, que si hay lesiones personales, si hay alguna lesión que haya afectado a la víctima directamente, pues que esta sea trasladada a medicina legal para que le hagan un examen, y bueno, empezar a tratar de recoger, de recolectar toda la evidencia, todos los elementos materiales probatorios. Recuerden que la prueba únicamente se da en el juicio oral, antes no es prueba, la prueba es la que se presenta ante el juez en el juicio oral. Entonces, esa teoría del caso la empieza a presentar. Cuando estamos en el juicio oral, si llegamos al juicio oral, que recuerden que hay varias etapas previas, en el caso colombiano, la teoría del caso es obligatorio para la Fiscalía y seguramente para acá. ¿Por qué es obligatorio? Porque es un derecho fundamental, no solamente para la víctima, sino también para la persona que está siendo enjuiciada. Tiene que saber cuáles son los hechos por los cuales se le está llevando a juicio, por los cuales se le está imputando una responsabilidad penal, quién es el denunciante, cuáles son las pretensiones, y eso constituye también un derecho a la defensa de la contraparte, en este caso de quien es llevado a juicio. Y por parte de la defensa, se conoce la teoría del caso a partir de cuándo. No hay una respuesta única. No hay una respuesta única. ¿Por qué? Porque la defensa conoce un caso muchas veces porque ya asesora al cliente durante, ya su abogado de confianza, por ejemplo, ya es abogado de una persona que en este caso tiene una situación donde posiblemente hay una responsabilidad penal. Entonces el abogado se puede enterar inclusive en una fase previa de la comisión de un delito, inclusive, o como suele suceder en Colombia y seguramente en los países de la región o en Latinoamérica, que casi siempre se deja todo para lo último, y la teoría del caso se da unos 3 días antes de iniciar el juicio. ¿Por qué? Porque es en el momento en que el acusado o el imputado, ¿cierto?, llega a nuestro despacho, cuando ya no tiene más salidas, cuando ya consultó a unos 15 abogados y nos dice: doctor, ¿qué hago? Esto me pasó, me imputaron, afortunadamente no me metieron o no me dieron la medida preventiva, la prisión preventiva, pero pues el otro abogado renunció, el otro abogado por ahí que se olvidó razón ya no está, y necesito que usted me represente. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues empezar desde donde el cliente nos da el poder. Entonces, el cliente consigna y nosotros actuamos, ¿cierto? O bueno, en el caso de la Defensoría Pública, igual. El cliente llega y no le podemos decir no. Imagínense que su teoría del caso yo debía haberla construido cuando usted recién cometió el ilícito o inició la investigación contra usted, porque pues no vamos a hablar de que es el responsable penal.
entonces no puedo asistirlo en un juicio porque pues, mi teoría del caso está incompleta. Pues no, así no es. Entonces, la teoría del caso, ¿en qué se va a basar? Primero, en un argumento propio, en un argumento construido a partir de una estrategia defensiva donde en realidad tenemos prueba de que la persona no fue la que cometió el ilícito, ¿cierto? Va a ser una teoría del caso desligada a la teoría del caso de la Fiscalía. Ejemplo, una persona asiste a una tienda, a un, ¿cómo le llaman acá? A un bar donde, bueno, toman cerveza en un barrio popular, una bodega, y está en su mesa con su pareja, y en la mesa de lado empiezan a coquetearle a su pareja. Resulta que la persona que está consumiendo una bebida alcohólica con su pareja es un policía y está de civil. Y ese día se le dio por cargar su arma de fuego, su arma de dotación. En ese entendido, después de tomarse unos tragos, después de observar que hay dos tipos en la mesa de lado que le hacen ojos a su pareja, le pican el ojo, le hacen sonrisas, los otros creen que este señor no los ha visto y se presenta la situación incómoda donde necesariamente tiene que ir al baño y deja a la mujer sola, y cuando regresa se da cuenta que estos señores están acosando a su pareja. Se presenta un forcejeo. En este forcejeo la persona saca su arma de fuego, le dispara a uno de ellos hiriéndolo y al otro le dispara, igual lo hiere, pero una herida presentada en su parte torácica. ¿Qué sucede? Esta persona es llevada al hospital para prestarle los primeros auxilios y efectivamente muere en el hospital. Entonces le llega el caso a uno como abogado y el caso se lo presenta a uno el cliente como: abogado, maté a una persona, acabé de matar a una persona, bueno, hace 3 días lo maté, me volé, estoy escondido, ¿qué hago? Soy policía, no me he podido presentar, utilicé un arma de dotación y estoy seguro de que pues, el tipo murió porque salió en los medios de comunicación y me aparecen acusando, los medios, sale un titular diciendo: policía asesinó a un joven en un bar, ¿sí? Descontextualizada la noticia, como suele suceder. Y entonces la teoría del caso de su cliente es que es responsable penalmente, obviamente, él fue el que le disparó, no hay otra situación distinta. Y resulta que ustedes como abogados acuciosos, muy juiciosos, solicitan a través de su investigador privado una inspección al acta de defunción, al examen de medicina legal, mirando pues efectivamente cuáles fueron las causas de la muerte de este joven. Y resulta que las causas de la muerte de este joven están asociadas a una infección que contrajo al interior del hospital, una infección adquirida a través de la sala de urgencias, y esto fue en realidad su causa de muerte. En ese momento la teoría del caso ya no es la que el cliente les contó, sino la teoría del caso que ustedes han construido a través de la investigación. Y en ese caso ya tendríamos una situación que nuestro cliente ya no sería responsable por un homicidio, sino sería responsable por unas lesiones personales agravadas seguramente. ¿Me escuchan bien o allá atrás se escuchan bien? Vamos a ver. Entonces, en esa situación, pues ustedes ya empiezan a construir su teoría del caso. Resulta que aquí ya no murió como consecuencia del disparo. Obviamente si no lo hubiera disparado, pues no hubiera llegado a la clínica y no hubiera adquirido la infección, ¿cierto?
Pero lo que sucedió fue que en realidad no murió por causa del disparo, sino murió por una enfermedad, una bacteria adquirida dentro de la sala del hospital. En ese momento ya tenemos la construcción de una teoría del caso, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con unas lesiones personales? Pero ¿qué pasa más allá? Resulta que logramos evidenciar que el bar tenía una cámara antigua de una resolución un poco borrosa, perdón, y se denota que hubo previamente una provocación por parte del occiso, ¿cierto? Y ahí ya empezamos a construir otro escalón de la teoría del caso. ¿Cuál es este escalón? Una posible legítima defensa, ¿cierto? Ellos lo atacaron primero y precisamente es donde nosotros empezamos a construir. Entonces, ese caso que el cliente había perdido, pues este abogado ilustre se lo va a solucionar. ¿O no? ¿No? Entonces, esta sería una teoría del caso construida a partir de una teoría argumentativa propia, autónoma, realizada a través de su proceso de investigación como abogado. O la otra sería una teoría del caso de refutación. ¿Cuál es la teoría del caso de refutación? Es aquella donde en este mismo caso, pongamos el ejemplo, en este mismo caso resulta, pongámoslo un poco más difícil, resulta que no hay cámara de seguridad, resulta que no hay testigos, estaba en una habitación oscura, no había luces, el arma se extravió, habían circunstancias donde probatoriamente es muy difícil establecer un medio probatorio con un testigo. En este caso haríamos uso únicamente de la necropsia, por ejemplo, y esta necropsia determina que la herida sí era mortal y que efectivamente murió por la herida, ¿cierto? Y en este caso lo que se trataría de establecer es una teoría de caso de refutación donde la fiscalía tendría que demostrarme plenamente la identidad del imputado, donde la fiscalía tendría que demostrarme plenamente que esta persona fue quien utilizó el arma, y la teoría del caso prácticamente estaría enfocada a generar una duda razonable. Entonces nos estamos prendiendo de la misma teoría del caso que la fiscalía está presentando, pero sembrando la duda, sembrando la incertidumbre, indicándole a la fiscalía que no ha hecho bien su trabajo, indicándole a la fiscalía que precisamente sus investigaciones no generan una certeza para que el juez logre condenar. Entonces ese es el segundo tipo de teoría del caso que podríamos ilustrar. Esta teoría del caso tiene un objetivo principal. Algunos dicen que el objetivo principal de la teoría del caso es persuadir al juez, es convencer al juez de que los hechos que ustedes le están narrando a través de la presentación de los alegatos iniciales en la instalación del juicio oral, pues precisamente son los más cercanos a la realidad. El juez es una persona que es ajena, obviamente, a los hechos, a la situación fáctica sucedida con relación a la teoría del caso, y pues ustedes le van a presentar esa teoría del caso ahí. Esa parte de la construcción de la teoría del caso y de la presentación al juez, en su momento, en este caso aplicado a los alegatos iniciales, tiene que ser el resultado de toda la planeación del proceso que nosotros previamente hemos hecho, a partir de que nosotros tenemos conocimiento. Normalmente es la fiscalía quien tiene una ventaja frente a la construcción de la teoría del caso. ¿Por qué la fiscalía? Porque la fiscalía conoce a partir de que le llegue la noticia criminal, ¿sí? Es quien de primera mano conoce los hechos, y eso hace que tenga una ventaja frente a la construcción de teoría del caso. Pero ¿qué sucede? Y que posiblemente va a suceder acá, y no solamente para los fiscales, sino para los defensores.
Nos han comentado en el transcurso de las distintas reuniones que hemos tenido que la Fiscalía acá por una parte y el Ministerio y la Defensoría Pública por otra parte se están dividiendo las fases del juicio también. Sí, entonces el mismo defensor que acude a la audiencia de imputación o a la fase inicial de investigación no es el mismo defensor que lo va a acudir en la fase intermedia, que es la de presentación del escrito de acusación, de la formulación de acusación, y tampoco es el mismo defensor que va a ir a la fase de juzgamiento. Igual con la Fiscalía, y es más, igual con los jueces. Es más, ustedes van a tener, o ya tienen obviamente en las provincias donde está funcionando el sistema, que el juez de control de garantías es quien conoce la pertinencia y utilidad de la prueba, la necesidad, que es la que se presenta en el escrito de acusación y se fundamenta de por qué ese material probatorio va a ser llevado a juicio. Y es un juez de garantías. Entonces, obviamente, me tocaría, puedo sonar un poco atrevido frente al riesgo que se corre frente a eso. Seguramente el legislador panameño, así como el legislador colombiano, es experto en política criminal, no es político, es una persona asesorada por juristas y hacen los códigos con las recomendaciones no solamente de los juristas expertos, sino a través de los del derecho comparado que ha demostrado algunas falencias de sistemas en otros países. Entonces, nuevamente le toca al abogado de a pie, al juzgado de pequeñas causas, al fiscal que también es de a pie, digamos de esta manera, entrar a resolver lo que el legislador, ¿cierto? Lo que el legislador no hizo juiciosamente. Y nos toca jugar así, nos toca actuar así. Entonces ahí es donde muchas veces le echamos mano a la jurisprudencia, pero pues a veces la jurisprudencia no llena las expectativas. Y de eso se trata este tipo de actividades, de que nosotros generemos esas situaciones problemáticas de un sistema acusatorio, ¿cierto? Esas situaciones que nos ponen a nosotros a actuar bajo unos preceptos que no son los propios de un modelo. Miren, los sistemas acusatorios a nivel latinoamericano fueron impuestos. Aquí nadie levantó la mano y dijo yo quiero un sistema acusatorio. Son sistemas impuestos a un modelo, ¿cierto?, norteamericano, que bajo unos principios, bueno, bajo unos preceptos económicos, necesitaba que nuestros países avanzaran rápidamente en unos sistemas que permitieran juzgar, ¿sí? Y esto no quiere decir que estoy en contra del sistema acusatorio, esto quiere decir que estos sistemas debemos haberlos construido con nuestra propia necesidad, no calcados. Y ahí es donde vienen los problemas, porque la cultura latinoamericana es muy distinta a la cultura anglo, a la cultura norteamericana, y ahí se presentan muchos problemas. Más sin embargo, las técnicas o las estrategias de litigación son de uso común, son de uso o su utilización precisamente se dan, y nosotros las hemos aprendido también de los colegas abogados norteamericanos que han desarrollado todo este tipo de técnicas, y aquí es donde nosotros venimos a aplicarlas. Entonces, ¿qué sucede? Esta teoría del caso la empezamos a construir cuando iniciamos o cuando tenemos conocimiento de los hechos. ¿Y qué nos permite a nosotros? Nos permite a nosotros, primero, la construcción de la teoría del caso, estructurar la base de la defensa, o en el caso de la fiscalía, estructurar la base de la acusación o de la imputación. Nos permite a nosotros direccionar la investigación, tratar de cerrar todos esos vacíos que en una investigación puedan surgir, y esto se hace a través de una serie de planteamientos, a través de una serie de investigaciones, de preguntas que ustedes mismos tienen que ir resolviendo al momento de construir teoría del caso. Nos sirve para enfocar a dónde vamos nosotros a buscar ese elemento material probatorio, a buscar esa evidencia física, a buscar esa información
que debe ser legalmente obtenida, ¿cierto? Un rastreo de base de datos, por ejemplo en el caso de lo que son los delitos informáticos, nos permite planear a través de qué testigo o medio probatorio nosotros vamos a introducir la prueba. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que nosotros, al tener conocimiento de una situación fáctica donde posiblemente una persona está siendo responsable de la comisión de un delito, pues podamos determinar quiénes son los testigos en ese caso, ¿sí? Si es por parte de la fiscalía, pues el investigador policial, quien fue el primer interviniente, el policía que llegó a atender dicho caso, el informe policial que él presentó, si es un perito con relación a los exámenes de balística que posiblemente le hicieron alarma con lo que se cometió el ilícito, si es un caso de violencia sexual, la entrevista con el psicólogo forense que tomó la entrevista de la víctima, por ejemplo. Y bueno, nos va llevando a nosotros a determinar cómo fortalecemos toda esa situación fáctica que no puede quedar en el vacío, que tiene que tener una justificación. ¿Qué características debe tener una teoría de caso? Miren, la primera, que debe ser sencilla. Y esto, en este momento estamos hablando de la teoría del caso a presentarse a través de los alegatos iniciales. No por más tecnicismos jurídicos que yo utilice, no por más retórica científica, que puede ser una contradicción absurda lo que estoy diciendo, retórica científica, no por más palabras difíciles de definir que yo utilice una teoría de caso, quiere decir que yo soy más inteligente que mi contraparte. Y no quiere decir eso que yo soy mucho más hábil que el juez. Si ustedes utilizan una terminología muy técnica que tal vez el juez no comprenda, sencillamente el juez se va a enfocar en ese término que ustedes le expresaron en la teoría del caso y va a dejar por fuera todo aquello o el resto de lo que ustedes en realidad le interesaba demostrarle al juez, o no demostrarle, expresarle al juez. ¿Y esto qué suena? A que entre una persona más fácilmente logre expresar sus ideas, quiere decir que tiene una riqueza cultural mucho mayor. Entre más sencillo yo tenga, entre más sencillez yo tenga el momento de expresarme, quiere decir que culturalmente yo tengo una capacidad de definir los hechos y, como decimos nosotros, pintarle la película, dibujarle al juez esa historia que nosotros queremos que él tenga presente. Y eso sucede, ustedes hagan el ejercicio, ustedes le comentan a una persona una situación que sucedió el día anterior, o le comentan la anécdota que tuvieron en la pasantía que hicieron allá en Medellín, y comentan cómo fue cuando fueron a conocer el pueblito paisa, por ejemplo, y la persona que no ha ido a Medellín y le están contando se la imagina. En cualquier situación, con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, ustedes se imaginan y van tratando de asociar cuando no conocen la situación. Eso va a pasar con el juez. La historia que nosotros le estamos contando, vamos a buscar de que el juez la trate de construir de la mejor manera como nosotros queremos que él la vea. Por favor, me avisen el tiempo, porque si no, aquí estamos hasta mañana. Están avisando, unos 15 minutos más o menos. Entonces, de eso se trata, de que sea muy sencilla, y la sencillez también tiene que ir hacia que sea creíble, ¿cierto? Una teoría de caso que sea creíble significa que no vamos a tratar de superponer hechos sobre otros, a colocar hechos contradictorios, a colocar situaciones que son difíciles de creer, que sea lógica. Obviamente la lógica tiene que ver con que tenga una secuencia, puede ser cronológica, algunos la utilizan de manera cronológica, otras personas utilizan desde el hecho más relevante, que no necesariamente es cronológico, hasta el hecho menos relevante. Que sea flexible. ¿Por qué que sea flexible?
porque así como les comenté la situación de la persona que le dispara a otro y que fallece, la primera parte obviamente era un homicidio, la segunda parte ya son unas lesiones personales, la tercera parte ya hay una causal de justificación. Entonces esa flexibilidad me permite a mí que la teoría del caso yo la vaya ajustando. Si yo me caso con una teoría del caso única, pues sencillamente nosotros no vamos a tener o no vamos a generar esa construcción de profundizar nuestra investigación y que sea concreta. Concreta no quiere decir que ustedes se pongan un cronómetro y se indiquen que tiene que ser en 3 minutos, no, que sea concreta es hablando de la situación que nos interesa. Este es el que le hace a él, pásame. Ahora sí, le la va pasando. Entonces, hay unos elementos que tiene la teoría del caso. Aquí menciono un título, pero en realidad el título es como para un uso personal. ¿Sí? Esto viene más de la tradición norteamericana, que se le coloca un título a la teoría del caso. Pero hay una situación que es el presupuesto fáctico. ¿Cuál es el presupuesto fáctico? Son los hechos jurídicamente relevantes, los hechos que nos interesan a nosotros para la construcción del caso, para la construcción de defensa o para la construcción de acusación. Está el elemento jurídico. ¿Y a qué va el elemento jurídico? Miren, hay una situación que es, vuelvo otra vez a las fases en las que ustedes están dividiendo todo el sistema de juicio, por ejemplo. Miren, si el sistema acusatorio nosotros permitimos que se convierta en un sistema procedimental de audiencias, cualquier persona que haya comprado un cartón de abogado puede hacerlo. Cualquiera. Porque para ello va a sentarme a un estrado a decir que estoy defendiendo a una persona y generar la misma ritualidad, generar el mismo paso a paso, yo sé que hasta aquí voy, aquí me reemplaza otro. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Miren, el elemento jurídico es de los más importantes. Esto puede tener un orden, ya sea primero jurídico, ya sea el fáctico. Nosotros, personalmente, creo que el elemento jurídico debe ser el primero. ¿Por qué? El elemento jurídico me va a mí arrojar varias situaciones. La primera, y esa es la realización del esquema del delito. ¿Sí? ¿Cuál es el esquema del delito? En este caso, o cuál es la situación que está encajando dentro del delito. Entonces, a mí me llega el caso como fiscal, lo primero que debo analizar es el tipo penal, la parte subjetiva, la parte objetiva. Debo analizar, ¿sí?, si es típico, si es antijurídico, si es culpable, desmenuzarlo y mirar qué encaje. Si yo veo que estoy llenando cada uno de los presupuestos del tipo penal, pues yo tengo caso. Si veo que me está quedando un vacío, yo no puedo forzar que ese elemento jurídico le llene el vacío fáctico. Y es lo que acostumbran a hacer muchos colegas y muchos colegas fiscales. Por eso se caen tanto los casos en Colombia, porque no se trata de yo ajustar el presupuesto jurídico a la situación fáctica. Yo no tengo que probar ningún presupuesto jurídico, la ley ya está hecha. Yo lo que tengo que probar es el presupuesto fáctico, ¿cierto? A mí la ley me dice que el que mataría a otro, ¿sí?, es un homicidio y tiene una pena de 9 a 15 años, a 20 años, y la ley lo dice clarito, ¿sí?, y establece unas situaciones para ir indicando los elementos del tipo penal. ¿Y qué sucede? Que la fiscalía construye, ¿cierto?, va construyendo los hechos para que se le ajusten al tipo, y eso es un error permanente. Y lo mismo tiene que hacer el litigante. No porque es el litigante no quiere decir que vaya a ser el esquema del delito, ¿cierto? Sí, está bien, yo espero que sea el fiscal quien lo haga, y a partir de las cartas que me vote el fiscal yo le juego. No, yo tengo que echar las cartas y proponerle también al fiscal cómo voy a actuar en el caso. Yo tengo que desmenuzar el esquema del delito, ¿cierto?,
mirar si se cumple el presupuesto típico, antijurídico, culpable, si hay causales de exclusión, ¿cierto? Si hay algún tipo de justificación, si hay algún error de tipo, algún error de previsión, si hay atenuantes, ¿cierto? Que me permitan a mí indicar precisamente dónde, identificar dónde la Fiscalía está cometiendo el error. Y eso es dogmática penal.